Buenos días a todos, somos del grupo de sexto B de la institución 1156 José Sebastián Barranco Lovera. Estoy con mis compañeras Maciel Palacios y Mireille Nicla y vamos a presentar mi cartelera lectora. Estamos con las obras El viaje al cielo de la literatura peruana y Paco Yunque de César Vallejo. Ahora los dejo con mi compañera Maciel Palacios con la obra El viaje al cielo. Les voy a leer de la clase de literatura peruana Un viaje al cielo. Voy a hacer un resumen de esta linda historia de cómo es un viaje al cielo. El cuento comienza cuando el zorro ve un montón de aves y se pregunta por qué están tan felices y yendo allá. El zorro pregunta a las aves, por qué están tan felices. Las aves le responden que va a haber una fiesta en el cielo. Entonces el zorro se contenta mucho y las aves le dicen que va a haber mucha comida. Entonces el zorro le dice a su tío, que es el cóndor, le dijo que quiere ir al cielo para la fiesta. Entonces le dijo que no, entonces el cóndor le dijo que le prometiera que no iba a comer mucho pues, en el viaje. Entonces el zorro no comió mucho y el cóndor le llevó al cielo, donde la fiesta. Entonces le dijo que no comiera mucho para la hora de regreso. El zorro le hizo caso y comió toda la comida que pudo. Cuando comió todo, el zorro se durmió. Por tanto comer, se durmió. Después de dormirse, no vio a su tío. Su tío le estaba buscando, pero se fue. Entonces, como el zorro se sintió muy asustado, agarró como una soga y baja. Pero las aves se lo comen. Y acá está cuando el zorro baja y acá está y cuando se cae. Lo que pasó es que las aves se lo comieron, la soga que él estaba bajando, y el zorro se cayó. El zorro se cayó y después formó la quinoa y el maíz y el trigo. Gracias. Esta es la historia de un viaje al cielo. ¿Qué nos enseña? A cumplir las promesas y no a abusar confianza de los demás. Reflexión: no ser glotón y ser responsable sobre y veraz. Gracias. Ahora la voy a dejar con mi compañera Milady, que va a contar la historia de Paco Yunque. Buenos días a todos. Hoy voy a contar la historia de Paco Yunque de César Vallejo. Trata de un niño que se llamaba Paco Yunque, que venía de la provincia y su mamá le llevaba a un colegio para que él estudie y aparte para que también acompañe a Humberto, el hijo de la patrona de su mamá. Entonces, cuando le dejaron a Paco Yunque al colegio, él vio como todos los niños corrían y hacían muchas travesuras y gritaban y se pegaban. Entonces eso a él le incomodaba un poco y también le parecía raro porque él no venía de un lugar donde había mucha bulla. Entonces estaba asustado. Entonces cuando sonó el timbre, unos niños se acercaron y lo llevaron a un salón. Entonces el niño se quedó parado, no sabía qué hacer, y el profesor, cuando llegó el profesor, todos se callaron, estaban en silencio. Entonces el Paco Yunque le parecía algo raro porque hace rato estaban gritando y peleando y corriendo y haciendo travesuras y mucha bulla. Entonces en ese momento le dijeron que se presente y él dijo su nombre, que venía de provincia, y cuando el profesor le hizo sentar con un niño que también se llamaba igual Paco Fariña. Entonces Paco, el otro Paco Fariña, le habló y le dijo para que sean amigos. Entonces se sentaron juntos. Desde ahí vino un niño, Humberto, que es el hijo de la patrona de su mamá, de Paco Yunque. Entonces el niño Humberto, el profesor no le dijo nada, ni siquiera le gritó, solo le dijo que se siente. Entonces Humberto se le acercó a Paco Yunque y le dijo que se siente con él y le jaló del brazo. Entonces Paco Fariña le gritó a Humberto diciéndole que el profesor le dijo que se va a sentar con él y que no tiene por qué jalarle el brazo. Entonces el profesor se da cuenta y se acerca a Paco y a todos los niños y les dice que Humberto no tiene por qué jalar el brazo. Entonces le dice que se siente y Paco Fariña. Entonces el profesor le dice a Humberto que se siente porque Paco Fariña y Paco Yunque se van a sentar juntos sí o sí. Entonces Humberto hace su berrinche pero no le hacen caso. Entonces durante la clase Humberto se le acerca a Paco y le empieza a jalar el pelo y después se sienta. Entonces el profesor no sabía nada, pero cuando le dijeron no les creyó porque la familia de Humberto
tienen mucha plata y simplemente no se quieren meter con ellos, y es por esa razón que simplemente no le grita. Entonces viene un niño de ese salón que llega muy tarde, entonces el profesor le grita, le dice que se sienta a un lado. Se dieron cuenta que en ese momento el profesor sí tenía preferencia por Humberto porque tenía más plata, ya que a él no le gritó, pero al otro niño sí. Entonces, el momento en el que llegó el recreo, Paco Yunque tenía mucho miedo porque desde hace mucho que trabajaba en la casa de la mamá de Humberto siempre le golpeaba. Entonces, después llegó el recreo. Entonces Paco Yunque, cuando salió, Humberto se le acercó y le empezó a golpear. Se lanzó en él, entonces vinieron otros niños mayores de otros grados y se pusieron del lado de Paco Yunque, y cuando volvió a sonar el timbre le dijeron que se vaya a su salón y que no le va a pasar nada. Entonces el profesor pidió que hagan un trabajo de dibujar a un pez, algo así, porque era en clase. Entonces Paco Yunque hizo un dibujo muy bonito, pero Humberto empezó a dibujar un pez mal, o sea, no dibujaba bonito y no ni siquiera siguió las indicaciones del profesor. Cuando llegó la hora de entregar los trabajos, se le acercó a Paco Yunque y le quitó su hoja, su trabajo de Paco Yunque, y le regresó el trabajo de Humberto. Entonces llega el director y le dicen, y agarra el trabajo de Paco Yunque y dice que quién dibujó eso. Se dio cuenta que abajo decía Humberto, pero en verdad ese trabajo era de Paco Yunque, que Humberto se lo había quitado, se hizo pasar como su trabajo. Entonces todos le dieron la felicitación, el director también le dio las felicitaciones a Humberto, diciendo que deberían de ser como él. Entonces así Paco Yunque se quedó muy triste porque el trabajo que él había hecho, al final se lo dieron las felicitaciones a otros niños. Gracias. Y hoy les voy a dejar con mi compañera Isabel Flores, que va a dar su opinión personal de la lectura de Paco Yunque. Voy a dar mi opinión personal y la reflexión de esta lectura. La enseñanza que nos deja, bueno, la opinión personal es sobre la desigualdad que hay por las personas que tienen más dinero y menos dinero, y lo que ocasiona que las personas con más dinero se aprovechen con las personas de menos dinero para poder hacerle cosas malas. Acá tenemos unos dibujos que hicieron nuestros compañeros de sexto grado, referenciando la obra en diferentes tipos del cuento. Y la reflexión es, nunca más deben haber Paco Yunques que sufran, no debe haber desigualdad ni callar los maltratos. Yo me sentí muy molesta porque Paco Yunque no se defendió adecuadamente, y Humberto, si sigue la historia, puede seguir maltratando a Paco Yunque. Esta obra de César Vallejo nos recuerda y nos enseña a lo que puede pasar, o lo que puede pasar si alguien te maltrata o si te agrede físicamente o verbalmente. Y aparte de esto, yo quisiera que el final del cuento mínimo tuviera más justicia, que Paco Yunque le dijera al profesor o le dijera al director para que estos hagan algo por el niño Humberto y que no lo dejen libre. Muchas gracias por su atención.